Filosofía en tiempos de no filosofía Parques. Bienvenidos al episodio número 10, Filosofía en tiempos de no filosofía. Y hoy vamos a hablar sobre la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino, donde él nos menciona que el método escolástico tomista se da en 5 pasos para escribir este libro, donde hay preguntas y él va respondiendo a esas preguntas. Este libro fue escrito en 1265 a 1274. Se ha demorado como más o menos 9 años en escribir este libro, y que ha sido fundamental, un compendio fundamental para la doctrina cristiana, y es un intento de reconciliar fundamentos sobre la fe y la naturaleza y también la moral. Para entrar en contexto de este libro, tenemos que entender que Santo Tomás era miembro de temprana edad de los dominicos, y esto le puso en contacto con un entorno intelectual, teológico, lo que le permitió interactuar con otros filósofos y teólogos de su tiempo, incluidos árabes como Avicena y Averroes, y los filósofos cristianos como San Agustín. En ese sentido, tenemos que eh, hablar también de la Suma Teológica, que fue escrita en un periodo caracterizado por el auge de la escolástica y un método de pensamiento que buscaba reconciliar la fe cristiana con la razón durante la Edad Media. Las universidades comenzaron a florecer en Europa, así como estaban floreciendo, también estaban descubriéndose los textos de Aristóteles y toda su filosofía que estaba detrás. Para esto, Santo Tomás de Aquino hacía debates sobre la naturaleza de Dios, la moral, la relación entre el ser humano y lo divino, y él era un defensor de la fe católica y un pensador racional. Buscaba siempre ofrecer respuestas sistemáticas a estas cuestiones, ofreciendo un equilibrio entre la revelación divina y el conocimiento humano. Y eso es el gran tema de Santo Tomás de Aquino. Para empezar, tenemos que hablar que este libro se divide en 3 partes. La primera parte habla de Dios. Esta sección se centra en la naturaleza y la existencia de Dios, así como la creación y los seres espirituales. Nos habla de cuestiones como la existencia de Dios, los atributos de Dios, que es la simplicidad, la eternidad, la omnipotencia, entre otros. También nos habla de la Trinidad y la creación del mundo y la naturaleza de los ángeles, que esto me parece algo muy importante, ¿no? Porque es cuando ya escribe sobre la naturaleza de los ángeles, escribe de algo que ha sido revelado, una revelación divina, más no, y también de la creación del mundo, ¿no? Racionalmente en ese tiempo no se podía imaginar mucho, como ahora con la tecnología y toda la influencia que tenemos por las ciencias, pero en ese tiempo este conocimiento era muy difícil de obtener, y entonces sintetiza y prima en la primera parte, en la prima par, que es la parte de Dios, que habla de Dios, estos temas tan profundos, ¿no? Está compuesta de 119 preguntas, cada una subdividida en artículos, y cada artículo sigue el método escolástico, que incluye objeciones, una respuesta y la resolución de las objeciones, que sean 5 pasos. Vamos a ver eso más adelante. En la segunda parte del libro toca la ley natural y la gracia y las virtudes, la segunda parte. Y en esta parte está dividida en 2 secciones, donde se analiza la moralidad y las virtudes y el papel de la gracia, donde en la primera sección se discute la ley, los conceptos de ley, la ley natural y la ley divina, la gracia y la vida moral. Se exploran las virtudes teologales como la fe, esperanza y caridad, y también las virtudes cardinales, que son la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. En la segunda sección está enfocada en los vicios y las virtudes, donde Santo Tomás analiza cada virtud en profundidad, así como sus opuestos. Y esto es muy interesante, debido a que los vicios, al parecer, como estábamos haciendo esta reflexión, parecen ser los mismos, porque es algo interno, es una condición interna,
pero los vicios en el tiempo de Santo Tomás son diferentes a los actuales, ¿no? Porque en los actuales son más, eh, tienen más instrumentos, tienen más cabida y más libertad. eh, El mismo contexto de las ciudades hace que sea diferente. El estudio de los vicios de Santo Tomás, si se haría un estudio actual de los vicios, pero al parecer estos vicios tienen un componente de interiorización que hace que sean el mismo vicio, pero en diferentes contextos, con diferentes instrumentos y en diferente tiempo, pero este vicio sigue siendo el mismo. Y esto, o sea, es muy interesante y sería muy interesante eh, investigar sobre estos vicios o desarrollar el estudio actual de los vicios en profundidad, así como sus opuestos, ¿no? Las virtudes. Al parecer hay un tipo de dualismo ahí entre eh, los opuestos de cualquier vicio, el abstemio y el borracho, lúcido y el drogadicto y demás comparaciones que se podrían hacer para así promover el desarrollo de las virtudes, ¿no? Y mostrando las consecuencias del vicio, el origen de los vicios, por qué se da los vicios, y ayudar también a un tipo de autoexaminación con esas investigaciones para el desarrollo de las personas y la superación de los vicios. Bien, este libro se compone de 189 preguntas y que son distribuidas en dos secciones. La primera sección, la ley natural, la gracia, la vida moral, y la segunda sección que se enfoca directamente en las virtudes y los vicios. En la tercera parte del libro nos habla de Cristo y los sacramentos. Esta tercera parte se centra en la persona de Jesucristo, su papel en la salvación y los sacramentos de la Iglesia, donde las cuestiones principales que toca son la encarnación de Cristo, los misterios de la vida de Cristo, como la pasión, el nacimiento, la resurrección, y también algo muy interesante que es la naturaleza y los efectos de los sacramentos. Eh, Esta parte incluye 90 preguntas que tratan sobre los diferentes sacramentos y sus significados para la vida cristiana. Todo el libro, todas estas preguntas que se hacen en estas tres partes del libro, tienen un método, el método escolástico. Este método escolástico se basa en cinco fases. La primera fase es el planteamiento de la pregunta, que induce a discutir un tema en cuestión. ¿Existe Dios, por ejemplo? Las dos objeciones o más, o las que fuesen, objeciones de parte de los opositores de la pregunta principal. Y eh, la, la tercera fase es la sed contra, citar o argumentar o describir algo que dijo un filósofo o dice la Biblia o un contemporáneo que quiere defender también lo mismo, citar y argumentar contra las objeciones. Y la cuarta fase es el respondeo, que esta es la fase donde Santo Tomás de Aquino hace una afirmación, pero simple, sin explicar su posición, solo una afirmación que donde esté la respuesta a la pregunta principal de la fase 1, el respondeo. Y finalmente tenemos la última fase, la fase quinta, que es la resolución de objeciones. Esta resolución de objeciones toca las objeciones respondiendo cada una, pero con la base central del respondeo, de esta explicación de su posición, de esa respuesta de su posición, la cuarta fase, que responde a la fase 1, pero esta quinta fase responde a las objeciones que responden a la fase 2. Y este método escolástico era claro y preciso y simple, que hacía que el texto de la Suma Teológica fuera fundamental para todo el pensamiento cristiano de la historia, a lo largo de la historia. Bien, vamos a entrar ahora un poco más en profundidad, donde Santo Tomás, en la primera parte, ¿no?, que nos habla de Dios, eh, para demostrar la existencia de Dios, utiliza las cinco vías, que la razón lógica puede comprender estas cinco vías, y son un camino hacia
la afirmación, hacia que la razón piense que realmente Dios existe. La primera vía es el movimiento. Esta vía es fundamental, dado que nos dice que todo lo que se mueve es movido por otro. Y es lo que la teoría de los átomos también nos dice, ¿no? Todo está en vibración. Pero Santo Tomás, esto lo saca de las teorías de Aristóteles. Por eso es fundamental cómo utiliza Aristóteles para asociarlo con la fe cristiana y explicar la existencia de Dios. Y Santo Tomás de Aquino nos va a rescatar eso de Aristóteles, donde debe haber un primer motor, que es Dios, que mueve a las demás. Todo lo que se mueve es movido por otro, pero el primer motor, que es Dios, es el que va a mover todo, va a dar inicio a todo. Después tenemos la vía de la causa eficiente, donde esta vía menciona que todo efecto tiene una causa. Si se retrocede en la cadena de causas y se llega a la causa primera, esta causa va a ser no causada. Y esta va a ser el origen de todas las causas. Y esta causa no causada es Dios. En la tercera vía es la vía de la contingencia, donde existen seres que no pueden existir. O sea, que es contingente. Puede existir, por ejemplo, pudo haber venido Laura o no pudo haber venido Laura. Eso es lo contingente. Si todo fuera contingente, en algún momento no habría nada. Sería incierto el mundo. Y debe existir un ser necesario que no dependa de nada más que él mismo, que es Dios. Y esta causa de la contingencia ha sido fundamental para entender cómo debe existir un ser que haya hecho que aparezca todo como causa, como inicio de una contingencia, como el observador de una contingencia, de la contingencia misma. Y esto nos lleva a la cuarta vía, que es los grados de perfección. La vía de los grados de perfección, donde se observan diferentes grados de perfección en los seres como en las cosas. Él hablaba de los ángeles y que estos tenían una jerarquía y que igualmente las cosas en este mundo, algunas son más perfectas que otras, y porque existe ya este grado de perfección debe existir un ser que es el máximo de perfección, por así decirlo, la perfección máxima, porque existen grados. Y podemos pensar, razonar que existe un grado perfecto, un máximo grado de perfección. Y ese máximo grado de perfección es Dios. En la quinta vía nos habla de la vía del designio, donde la existencia de orden y finalidad en un mundo implica la existencia de un ser inteligente que dirige todas las cosas hacia un fin, y ese orden lo dirige Dios, ese ser inteligente lo maneja Dios. Para a Santo Tomás no existen el azar, por ejemplo, como los científicos y materialistas mencionan, ¿no? Es el azar mismo el que ordena el mundo y lo hace por alguna forma armónico, pero Santo Tomás dice que no, existe un orden en el mundo y una finalidad y ciertos patrones en la naturaleza, ciertas reglas en la naturaleza, ciertos instintos en los animales, ciertos hábitos en el hombre, ciertas creencias en el hombre que hacen que todo eso lo ordene y lo dirija Dios como con una finalidad que es la salvación, la resurrección, la reencarnación, la salvación del hombre a una vida para la vida cristiana, que utiliza como herramienta el cristianismo. En estas 5 vías han sido tocadas por varios pensadores a lo largo de la historia, y muchos de ellos han hecho lo mismo, pero con el materialismo. Por ejemplo, Marx también tocaba estas 5 vías porque hacía un revisionismo histórico hasta Kant,
pasa por Hegel y le dice no existe este espíritu absoluto. Entonces ya intenta crear este materialismo dialéctico. Marco, tengo una Sí, pregunta. Laura, adelante. Bien, como has estado explicando las 5 vías para demostrar la existencia de Dios por Santo Tomás de Aquino, la primera vía trata sobre primer motor de, en su obra Suma Teológica. Entonces, me nace la pregunta, primer motor, Santo Tomás de Aquino, ¿cómo explica esta vía la necesidad de un ser que no sea movido por otro? La primera vía fue tomada como de los textos de Aristóteles, donde el movimiento no significa un cambio de lugar, sino una transformación. Em, Cómo pasar de la potencia, la posibilidad al acto. Aristóteles nos habla em, de la potencia del acto y esto es, por ejemplo, todo movimiento requiere que lo cause algo. Entonces, cualquier cosa que cambia o pasa de potencia a acto o necesita algo que lo impulse. Pero esta potencia y acto, según Aristóteles, estaba relacionado con la sustancia y el accidente, que era, por ejemplo, yo tengo este lápiz y esto va a seguir siendo lápiz por más que sea de otro color, pinte de otra forma. eh, Ese es el accidente, ¿no? Las formas que se puedan tener, mientras que la sustancia va a seguir siendo la misma y Santo Tomás argumenta que no es lógico que esta cadena de movimientos sea infinita, ya que entonces nunca habría un primer movimiento que iniciara todo el proceso. Y y para que algo esté en movimiento ahora, tiene que haber un inicio de ese movimiento, una primera potencia, un primer acto, una primera sustancia. Y el primer motor inmóvil que había hablado Santo Tomás de Aquino es que se necesita una causa necesaria para, para, para estar, porque tenemos que entender que, si bien no recuerdo, Aristóteles habla de la causa necesaria, la causa eficiente, la causa final y la causa, ¿cómo? Causa eficiente, causa necesaria, causa eficiente, la causa, mm, la causa final y la causa que ejecuta, ¿no? ¿Quién hace esto? La causa de quién ha hecho esto. Y en esos términos de Aristóteles, para la vía del movimiento, primer motor inmóvil, Santo Tomás de Aquino coge la causa necesaria. Y esta causa necesaria es que todo lo que podemos, todo lo que se mueve necesita esta causa necesaria, que sería el primer motor inmóvil. Eh, pero este primer motor inmóvil nace de la potencia del acto. Pero esta potencia eh, es como eh, es como es el que sustenta, ¿no? La posibilidad de que exista un acto. Sin sin esa potencia no podría existir ningún acto, porque es la posibilidad de existencia, la potencia, y el acto es la realidad que ya, ya invita a que existe esa cosa. Y
No sé si me he explicado bien, está un poco laxa mi respuesta, pero si podrías contribuir ahí sería interesante hasta que recuerde perfectamente. Marco, sí se entendió la explicación. Un ejemplo estaría bien ahora, ¿no? Por ejemplo, una semilla tiene la potencia de convertirse en un árbol, ¿no? Un niño tiene la potencia de convertirse en un adulto y una pieza de mármol tiene a convertirse en un mueble o en una escultura. Y la potencia se refiere a lo que podría llegar a ser, pero aún no es. Y el acto es la realidad actual, la forma que algo ya es, de algo existente. Por ejemplo, si la semilla se convirtiera en un árbol, entonces el árbol sería el acto de esa potencia que dio la semilla. Y en ese entender, el acto representa el estado completo y actual de algo. Y Santo Tomás de Aquino menciona que el acto, que es lo que estamos viviendo ahora, este mundo, con todas las cosas y todas las creaciones que vemos, han tenido que tener una primera potencia, que para nosotros, para nuestra lógica, es la, la teoría del Big Bang, pero para Santo Tomás de Aquino es Dios, este primer motor inmóvil, que ha hecho que estemos hasta el día de hoy con todas las ciudades, los edificios, la tecnología, que sería el acto. La potencia del primer motor inmóvil ha sido Dios. Ahora creo que sí me he explicado mucho mejor. Sí, 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 sí. Otro, eh, verdad, estamos en la existencia de Dios. Cuando Santo Tomás habla de los atributos de Dios, menciona que son 6 atributos de Dios. Por ejemplo, la simplicidad. Dios es simple y no compuesto. Su esencia es idéntica a su existencia y esto ha sido tocado ya eh, por filósofos griegos, donde la esencia siempre es algo que refiere, nunca es algo que es en sí mismo. Y esto lo vimos con Platón, donde la esencia estaba en el mundo de las ideas, pero no en el mundo material. Pero con Aristóteles la esencia estaba en el mundo, en las cosas materiales, pero no en el mundo de las formas. Con Santo Tomás de Aquino ya en, en esta simpleza de Dios nos menciona que la esencia de Dios es idéntica a su existencia, como si fuera algo omnipresente y omnipotente que surge del mismo, la esencia que es idéntica a la cosa que existe, el ser en cuanto ser, ¿no? Y, y después menciona que el otro atributo de Dios es la inmutabilidad, donde Dios no cambia, es eterno y siempre es el mismo. La eternidad, otro atributo de Dios, que Dios existe fuera del tiempo y no tiene principio ni fin. Y este principio de eternidad y este atributo de eternidad ha sido fundamental para entender el tiempo y en la filosofía el tiempo es algo muy delicado, ¿no? Porque Kant mencionaría que este tiempo está en nuestro a priori, el que lo percibimos antes de la experiencia, y que este tiempo ordena la sensibilidad, que yo puedo conocer la pantalla, eh, el celular, pero esta pantalla, celular que yo percibo ya está como a priori dado, pero en sí no conozco la pantalla en el celular, no conozco la esencia de las cosas en sí mismas, el nómeno, sino conozco el fenómeno, que es la representación que se manifiesta en el tiempo por medio de los sentidos. Y cuando Santo Tomás habla de que Dios existe fuera del tiempo, ya nos habla de que Dios está mucho más allá de nuestra mente. Y por eso habla también de la fe como principio revelador de ese conocimiento de Dios, de esos atributos de Dios. Para conocer la eternidad tenemos que
sobrepasa los límites de la razón y por fe conocemos lo que el atributo de la eternidad de Dios. También la omnipotencia. Dios tiene el poder de hacer todo lo que es lógicamente posible. La omnisciencia, que es que Dios conoce todas las cosas pasadas, presentes y futuras porque Él está fuera del tiempo. Esta omnisciencia está relacionada, estos atributos se interrelacionan unos con otros y tienen este principio que sea lógico, por así decirlo. Y también el atributo más importante, que es la bondad. Dios es la fuente del bien y la medida de toda bondad. En la tercera parte, cuando habla de la Trinidad, en la sección tercera de la primera parte que habla de Dios, nos habla de la Trinidad. Y en este punto, Tomás de Aquino afirma que hay un solo Dios. Un solo Dios es el monoteísmo, sería la corriente monoteísta, que es la base de la fe cristiana. Pero en esta fe cristiana hay 3 personas, un solo Dios. Y que eso ha sido fundamental para las críticas y para el desarrollo de la escolástica, que tiene que utilizar la razón para explicar esta Trinidad. Entonces, cada una de estas personas, que son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, son verdaderamente Dios, pero son 3 dioses. No son 3 dioses, sino es un solo Dios en 3 personas. Y ya nos habla de un aspecto muy, muy importante, ¿no? Y que se relaciona también con la parte de la omnisciencia, donde el pasado, presente y futuro son 3, pero como Dios está fuera del tiempo, Él las ve y conoce todas las cosas que han ocurrido en el pasado, presente y futuro. Y para este sentido, sí, ya podría más fácil argumentar esta Trinidad de personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, como un solo Dios, porque está mucho más allá de lo que creemos que significa un Padre, creemos que significa un Hijo, creemos que significa Espíritu Santo, a nivel lingüístico, a nivel lógico, pero a nivel de fe ya se menciona que es un solo Dios. Y también se habla, Tomás de Aquino habla de la relación como la fuente de la divinidad, la fuente de todo es el Padre, del cual el Hijo es engendrado, y el Hijo engendra al Padre, engendra del Padre, perdón, y es la segunda persona de la Trinidad y se encarnó en Jesús. Y el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, según la tradición occidental, y es la tercera parte de la Trinidad quien actúa en el mundo. Este Espíritu Santo es el que ve lo bueno y lo malo, pero de forma neutra. El Hijo ve la redención y el Padre es la fuente de todo bien, la bondad misma como atributo principal de él. Y Santo Tomás sostiene que las 3 personas son coeternas y coexisten y coiguales, y coexisten los 3. Cuando habla de coiguales, ya nos habla de no hay grados, no hay niveles, sino es el mismo Dios en 3 partes, son coiguales, son idénticos en sí mismos, pero son como 3 manifestaciones de Dios que cumplen una diferente función. El Espíritu Santo está en el mundo, el Hijo es el que remide la salvación de los hombres, y el Padre es la creación de todo bien y la fuente de todo lo positivo, de toda la bondad. Y esto manda a que se discuta sobre la naturaleza, donde San Agustín entonces comparte las mismas nociones con la existencia, con que la naturaleza divina y la naturaleza como nosotros lo conocemos entonces, en ese caso son iguales, no son idénticos. Pero aquí ya va a hablar de la naturaleza divina y va a hablar de los ángeles, que son diferentes, hay grados.
para que, pues, como vimos al inicio, ¿no? La vía de los grados. Y estos grados, eh, grados de perfección o grados de divinidad para llegar hacia Dios, son, son fundamentales en esta división de la naturaleza como la conocemos y la naturaleza divina. Santo Tomás distingue también entre la nueva economía, que son las relaciones y funciones de las tres personas en la creación y la redención, y la de la naturaleza, un ser como Dios. Y en esta primera parte hace un análisis eh, profundo y racional sobre la existencia de Dios y la doctrina de la Trinidad, abordando cuestiones fundamentales que son esenciales para entender la fe cristiana, la claridad que nos ha mostrado Santo Tomás de Aquino haciendo este método escolástico, después pasando por las 5 vías, después hablando de la unidad de Dios en 3 personas y aspectos complejos más adelante cuando distingue entre entre las relaciones de la naturaleza como un ser como Dios y las relaciones y funciones de las 3 personas en la creación ha sido importante en la Laura, tal vez alguna pregunta que tengas hasta el momento, una duda o algo que aclarar. Sí, sí, tengo una pregunta. Explicaste de la segunda parte de la Suma Teológica. En la primera parte diste a conocer que trata sobre las leyes morales, la felicidad y la gracia. Em, entonces mi pregunta sería, ¿cómo define Santo Tomás la felicidad y cuál es la relación con la gracia? Sí, sí, es una pregunta muy importante, en donde Tomás de Aquino distingue entre la gracia actual, que es el impulso temporal de ayudar a realizar actos específicos, y la gracia habitual, que es un estado eh, de permanencia en el alma que capacita a las personas para actuar de manera virtuosa. Esta distinción entre la gracia actual y la gracia habitual, es fundamental para entender la gracia en la salvación. La gracia es necesaria para la salvación, ya que todos los seres humanos no pueden alcanzar la perfección moral por sus propios esfuerzos, sino necesitan la cooperación de la gracia divina y el libre albedrío humano, y que este es fundamental para que la redención o la salvación de los hombres. Pero Santo Tomás de Aquino distingue entre la gracia actual, que es el impulso temporal de ayudar a realizar aspectos específicos, como por ejemplo em, la gracia de ahora, ¿no? Que estamos hablando, hay un tipo de progreso, hay un tipo de acto que es específico que estamos haciendo, y la gracia habitual, que es el estado permanente en el alma que capacita a las personas a actuar de manera virtuosa, que nos invita a siempre decir la verdad, a siempre llegar puntual, esta forma virtuosa de alcanzar un hábito, ¿no? Cuando habla de gracia, entiéndase gracia como el don de Dios que ayuda a los seres humanos a alcanzar su fin último, un fin último, pero este fin último se daría con el papel de la salvación, la gracia en la salvación, que esta gracia en la salvación es necesaria para que los seres humanos alcancen una vida, a Dios mismo, no por ellos mismos como una fuerza que nace de ellos, sino que una fuerza que viene de Dios, y el fin último de esta gracia es la unión con Él, con Dios mismo. Pero Dios nos da esta gracia, la gracia habitual y la gracia actual y la gracia habitual, para desarrollarnos también en el mundo. Mm, eh, sobre sobre la pregunta era también
cómo se alcanzaba la felicidad, ¿no? Cómo era posible esta felicidad en un mundo para para Santo Tomás de Aquino. Y como vimos, las virtudes eran esenciales para para la vida feliz. Santo Tomás de Aquino pensaba que eh, lo que llevaba a la felicidad no era la eudaimonía, no era lo que los romanos estaban promulgando y tampoco lo que los escépticos y los científicos estaban tratando de promover, sino era la vida cristiana. La vida cristiana era la felicidad misma y esa vida cristiana se basaba en virtudes, las virtudes teologales que eh, son tres virtudes, estas que orientan a la vida hacia Dios, que dirigen a Dios, que nos llevan a Dios y con esa unión con Dios somos seres felices. Y la primera virtud es la fe, esta virtud teologal, que es la virtud que permite creer en Dios y en sus revelaciones de forma certera, de forma honesta, tener esta creencia, la virtud de dejarnos impresionar por Él con sus revelaciones y con Dios, teniendo fe en que nos va a revelar cosas, en tener fe en Dios mismo, como primera virtud teologal. La segunda es la esperanza, que es la confianza en que Dios otorga la salvación y los medios para alcanzarla. La esperanza nos invita a actuar cada mañana siguiendo patrones que tenemos esperanza de que se van a realizar pero esta esperanza tiene que estar dirigida hacia Dios, hacia la salvación, porque va a hablar del pecado original, ¿no? Del pecado, que nos desvía del bien. Pero la esperanza y la confianza en Dios, que es la confianza en Dios, nos va a permitir vivir consecuentemente para el Señor, por así decirlo. Y la tercera virtud es la caridad. La caridad es la virtud más alta que permite amar a Dios y también al prójimo. Y esta caridad se daría cuando vamos a diferentes, hacemos cosas caritativas, ¿no? Eh, Porque recordemos que la base del cristianismo es ama a tu prójimo como a ti mismo y ama a Dios sobre todas las cosas. Y en este principio, esta caridad es fundamental para la vida feliz, que es la unión con Dios, que es unirnos más a Dios. Eh, Hay también algo muy interesante, ¿no? Donde como primer paso para recuperar la gracia se tiene que hacer la confesión y el arrepentimiento, y que estos son necesarios para la restauración de la relación con Dios tras un pecado o tras una desviación del bien. Y en esta recuperación de la gracia llegamos a una gracia habitual que es fortalecida con la fe, y que la gracia actual es lo que nos ayuda a tener un impulso claro en las actividades específicas que estemos realizando. Y la gracia habitual está relacionada también con esta forma de redención o recuperación de la unión con Dios, y que habitualmente actuemos de manera virtuosa, y que actuar de esa manera virtuosa nos va a llevar a la unión con Dios como una forma de salvación del pecado, que podamos eh, eh, sentirnos culpables. La cooperación entre la gracia divina y el libre albedrío humano entonces es fundamental en el pensamiento de Santo Tomás, y es en base para la felicidad, que es la unión con Él, con Dios. Seguramente vamos a hablar en el episodio de mañana sobre estos temas ya más específicos, que son eh, la vida, la segunda parte, ¿no? Del libro, que es sobre la ley natural, la ley de Dios. Pero gracias, Laura, ha sido muy interesante el pensamiento de Santo Tomás de Aquino.
Sí, las virtudes también en la parte 2 habla de estas, la gracia, la virtud, la ley natural, la ley divina, la segunda parte. Y vamos a pasar entonces a despedir. Gracias por escuchar. Y no sé, Laura, ¿tienes alguna pregunta más? Por ahora ya Mm, no tengo más Estamos. preguntas. Gracias a todos. Hasta mañana. Hasta mañana. Nos vemos hasta mañana en el episodio número 11, la segunda parte de la suma teológica. Bien, gracias por escucharnos.